Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes aquí en su programa En la Guía de los Especialistas, un programa de Heywood López Consultores con el afán de difundir diversos temas jurídicos y empresariales para el interés de todos nuestros clientes y de nuestra audiencia en general. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar respecto de lo que son las cláusulas abusivas en los contratos, y para eso, además de tener a nuestros invitados de toda la vida y que pues siempre nos acompañan aquí en el programa, pues tenemos a una estrella. Aquí en el despacho es el abogado senior en el área contenciosa de Heywood López Consultores, el maestro Rodolfo Yarit Bon Montes, y bueno, pues escoltado precisamente por mi querida doctora, amiga de mucho tiempo, Patti López, y por mi querido amigo, el maestro Gustavo Flores Maldonado. Bueno, pues muchísimas gracias, y realmente creo que este tema es muy importante pues digo, no nada más con la celebración de un contrato en el que existe, yo creo, voluntad de las partes para lograr llegar a un acuerdo o suscribir un contrato, ya por el simple hecho de que las partes estuvieron de acuerdo en firmarlo, y ya con eso lo vuelve totalmente legal. Y ahí, pues, ¿qué nos comentas, mi querida Patti, respecto Bueno, pues, de este tema tan digo, importante? aquí es y no quiero hablar del ciudadano de a pie, es la persona que solicita cualquier prestación de un servicio con un particular, ¿no? Casi siempre estamos viendo temas que se relacionan en función a su presubordinación, como tratamos en programas anteriores, pero ahora estamos en el pacto que hacen los particulares que tienen un elemento con el que se construye esa relación jurídica que es justamente la voluntad de las partes, ese consentimiento de contratar tal y como quisieron aparecer que contratan las partes. Y aquí lo que tiene mucho peso, y gracias, maestro, que nos hace el honor de estar hoy con nosotros en esta sesión y que nuestro público estará muy gustoso de ver que hay soluciones. Exacto. Porque pareciera que me obligo a algo y en los términos que aparecí que me obligó, ya no tengo nada que hacer. Sin embargo, vemos, y el tema se torna bastante relevante, pues tan solo los días pasados en las publicaciones que hace semanalmente el Poder Judicial Federal aparecieron criterios bastante interesantes en los que se alcanza la protección efectiva de los consumidores, pero no solo los consumidores, porque hace referencia a que desde la perspectiva del juzgador hay un elemento de oficio que justamente al amparo del principio de la tutela judicial efectiva alcanza a que oficiosamente el juzgador pueda advertir esas cláusulas en las que se obligaron quienes quisieron aparecer como obligados, que son pues a veces el público común como consumidor y del otro lado como un proveedor. Entonces no estamos viendo lo que normalmente vemos, por eso es un programa tan relevante, pero además el efecto alcanza a esos abusos que se pactan a través de garantías adicionales. Vimos otro criterio interesante en el que ya había contratos en que había pactadas garantías, pero adicionalmente a esas un pagaré. ¿Y qué observaban los juzgadores? Y por último, otro que se me hace muy relevante, el caso de que alcanza esta protección oficiosa hasta los obligados solidarios. Entonces, lo que nos tiene aquí, maestro, si nos quisiera ilustrar sobre esas cláusulas abusivas o esas cláusulas leoninas, que a veces las conocemos así, después haremos una referencia a ello, pero que por favor nos pudiera ilustrar con ello. Sí, gracias y gracias por la invitación primero. Como bien comentas, pues todos los días estamos haciendo contratos, ¿no? Desde contratar un Uber, desde contratar una tarjeta de crédito, un servicio de internet, o sea, siempre estamos haciendo contratos, ¿no? Es que es una voluntad de las partes, ¿no? Y ponemos nuestros términos. Algunos son contratos ya de adhesión, donde pues nosotros no podemos intervenir en elaborar las cláusulas, sino que pues ya están estipuladas por una sola de las partes, ¿no? Claro. Pero actualmente hemos visto criterios donde hay ciertas cláusulas que son abusivas. Y ese es el tema de hoy, sobre las cláusulas abusivas. Ok. Oye, mi querido amigo, Rodolfo, tengo bastante tiempo de conocerte, Patti, Luis. Pues bueno, es un gusto estar aquí de tanto experto en este tema. Mira, te voy a decir una cosa. Yo veo, y así lo considero, si estoy mal, corrígeme por favor, mi querido Rodolfo. Hay una línea muy delgada que pudiera ser meramente subjetivo o no, entre lo que se puede establecer como esa autonomía de la voluntad de las partes que ya bien ha hecho referencia y el nacimiento de una cláusula abusiva. Estaría padre que nos explicaras bien
¿En dónde está esa línea delgada? ¿En dónde se empezó a diferenciar entre esa autonomía de la voluntad de las partes y cuando ya nace una cláusula abusiva? Ok. Sí, mira, hay un principio de autonomía de la voluntad de las partes, donde pues cada quien se somete en los términos que ellos quieren. Y pues se entendía de que la voluntad de las partes era la ley suprema. Eso ha venido cambiando. Digo, sí de inicio había un límite a ese principio cuando se estipulaba alguna cláusula que ya estaba en alguna ley prohibida, como una pena convencional que superara la suerte principal, pues ya estaba prohibido por la norma y tenía ese límite, el principio. Pero a raíz de que se van reconociendo los derechos humanos, se ha estado analizando en las cortes y gracias también a los abogados que llevan estos asuntos hasta la Suprema Corte, ha analizado que hay muchas cláusulas abusivas. Entonces, hay que analizar si se explota al hombre o no, o si hay una usura en un contrato. Entonces, ya vamos más allá de la voluntad de las partes. O sea, ya de oficio los órganos jurisdiccionales pueden revisar estos contratos y así las partes pactaron esa cláusula. Si a la luz del juicio aparece que es una cláusula abusiva, pues se tiene como no interpuesta. Ok. Y también tiene mucho que ver con la evolución del sistema de impartición de justicia, ¿no, Pati y Luis? Desde hace ya mucho tiempo, cuando nace la tutela judicial efectiva, ¿no? Que incluso ya es hasta su obligación del juzgador de oficio analizar el contenido de las cláusulas y advertir cuál pudiera llegar a ser abusiva. Y en ese sentido, como bien dices, mi querido amigo, Sí. no considerarla para los efectos de las obligaciones de las partes que intervienen en ellos, ¿no? Claro, y creo que ahí es un tema muy importante, el tipo de contratos que se firman. Tú ahorita lo comentaste, pues, todos los días en todas las operaciones que realizamos, generalmente estamos llevando a cabo un contrato, muchos de manera verbal, pero muchos otros que son contratos que nosotros les denominamos adhesivos. Sí. Ahí, para que nos comentes un poquito para nuestra audiencia, pues, ¿cuándo se considera un contrato adhesivo? ¿Quiénes los revisan? Porque ahí tú te comprometes a algo y los contratos normales. Y muchas veces mucha gente piensa que puede haber cláusulas de cierta forma leoninas, como les decimos, o cláusulas que realmente nos afecten únicamente en contratos adhesivos, pero no es así, porque también mucho tiene que ver las circunstancias de las personas, el conocimiento de las personas y la necesidad de las personas de cierto contrato, de cierto servicio, que los llevan a aceptar algo que realmente puede ser un abuso o un aprovechamiento, ¿no? Y ahí, ¿cómo digo? Sé que aquí en el despacho tienes muchísima experiencia, se han llevado muchos casos, pero no sé si nos puedas decir más o menos o explicar un poquito eso que ahorita ya comentaste un poquito de lo de los contratos adhesivos y qué ejemplos nos podrías dar, por ejemplo, en diversos temas que has visto, Sí, ¿no? claro. Financiero, arrendamiento. Mira, las cláusulas abusivas pueden existir en diversos contratos. Como tú bien dices, pueden existir en un contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Un contrato de adhesión es cuando una de las partes ya redacta unilateralmente las cláusulas. Entonces, no te permite negociar a la otra parte sobre alguna cláusula. Ya está estipulada por él como un formato, por así, para que entienda el público. Es un machote, un formato que ellos realizan y no tienes más que aceptar o rechazar. Entonces, tú no puedes negociar alguna cláusula. Esos son los contratos de adhesión, los que firmamos con una institución bancaria, con el servicio de internet, de teléfono. Esos son contratos de adhesión. Esos son ejemplos. Pero también pueden existir cláusulas abusivas en los contratos que celebramos de compraventa, de préstamo, de arrendamiento, exactamente. Y por ejemplo, hace poco salió un criterio en un arrendamiento, una persona que rentaba un local, el arrendador le estipuló una cláusula donde si tú incumples en el pago de una renta, me pagas el 5% de interés moratorio. Y aparte, una pena convencional del 100%. Esto quiere decir, si yo me atraso un mes, Pago 2 meses. pago
si la renta es de 10,000, ya te tengo que pagar 20,000 pesos, ¿no? Más. Entonces, Más el 5%. más el 5% del interés, estamos hablando 20,500 pesos, ¿no? Entonces, sí es algo excesivo. Entonces, para entender cuáles son las cláusulas abusivas, debemos entender su definición. Su definición de una cláusula abusiva la podemos entender como que se genera un beneficio excesivo patrimonial para una de las partes. Ujú. Eso por una parte, pero también hay una desigualdad entre derechos y obligaciones entre las partes. Entonces, casi una parte somete a la otra. Eso podemos considerar como una cláusula abusiva. Entonces, en este caso del arrendamiento, pues sí llegó hasta la Suprema Corte y es algo importante porque abre la ventana para que los órganos jurisdiccionales puedan entrar a estudiar este tipo de contratos, si son convencionales o no. ¿Qué significa eso? Si son adecuados a los tratados internacionales que México firmó, y por lo mismo ellos de oficio pueden entrar a revisar si ese tipo de cláusulas son abusivas, si explotan al hombre por el hombre, porque recordemos que México tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual en el artículo 21.3 está prohibida la usura, la explotación del hombre por el hombre. Entonces, los jueces ya tienen la ventana abierta con este criterio para analizar el contrato de arrendamiento y yo creo que muchos otros. O sea, estos criterios los debemos básicamente al impulso de la convencionalidad que México ha suscrito, así lo podemos entender, y que esa ventana que anteriormente estaba cerrada, no que no estuviera, ¿no? Porque a veces podemos ponderar en temas de justicia, ¿no? Bajo el concepto muy antiguo que es dar a cada quien lo que le corresponde, pero tú nos estás manifestando lo distorsionado que hay en un elemento en el que debería de prevalecer el consenso de la voluntad de las partes, pero si dices, bueno, va y nada más se pone el clausulado y basta adherirse, pues no puedo yo manifestar algo con lo que no esté de acuerdo. Y esto sería entonces más bien un caso de justeza, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y no tanto la justicia, ¿no? Que sería adecuarla solamente al elemento de la norma, porque ya nos subimos a otro escalón, ¿no? Claro. Eso es lo que nos Y es que ¿saben qué? dices. Realmente yo lo considero así. La mayor parte de los contratos que hacemos cotidianamente ya son de adhesión. Y un ejemplo de ello, todas las relaciones contractuales que tenemos con los bancos. No sé ustedes qué opinen de eso, pero ya no puedes tú negociar la apertura de un contrato de apertura de crédito, ¿no? O sea, ya no lo puedes negociar, ya te suscribes a lo que ya dice. Y la necesidad que tienes de tener una cuenta bancaria o una tarjeta, ¿no? Y eso da la pauta a muchos abusos que se han dado en el sistema financiero, particularmente en los bancos, mi querido amigo Wong, porque yo veo que, por ejemplo, ¿no? O sea, la manera en cómo te cobran una deuda, ¿no? Y recientemente se ventiló en una jurisprudencia, un criterio así. ¿Nos gustaría platicar de eso? Sí, claro. Antes de abordar ese criterio, aquí en el despacho, pues sí hemos llevado asuntos en contra de instituciones bancarias donde hacen cobros indebidos, cargos no reconocidos por los usuarios, lo que conocemos de que hackean su teléfono, el robo de datos y hacen movimientos sin el consentimiento del usuario. Cuando hemos demandado esa nulidad del cargo, de cajón o lo que hace la institución bancaria es decir, aquí está el contrato de adhesión, en la cláusula tal, el usuario se comprometió a custodiar su contraseña y el token, ¿no? Eso por los tribunales ya han estipulado que es una cláusula abusiva. ¿No? Y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque muchas personas, muchísimas personas, cuando van al banco a reclamar, lo primero que les dicen es, pues tú lo firmaste, está en el contrato, y las personas ya se van con esa idea de como está en un contrato y lo firmaron y es muy clara la regla, ya no pueden hacer nada en contra del banco. Entonces ahí creo que la oportunidad es, pues sí, acérquense con nosotros y créanme que van a tener una solución aquí con mi querido maestro, pero precisamente eso. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar a la luz del tipo de contrato y de las obligaciones que se tienen y de lo que se estipula si abusa o no. Y en este caso, creo yo, y son los criterios que tú dices, es que pues se está
extralimitando, digamos, de cierta forma esa cláusula al obligar forzosamente la responsabilidad total del uso de contraseñas y eso cuando los sistemas de seguridad de las instituciones bancarias pues corresponden al banco, ¿no? Sí, sí, Ese es sí. el caso. Y Sí. pues sobre todo porque el banco y el usuario del sistema financiero no está en igualdad de condiciones, ¿no? Exacto. Es que es uno de los elementos. Y ni opera el ¿no? sistema. O sea, Es una figura de asimetría. Exacto. de asimetría. Entonces, en el ejemplo de la jurisprudencia, mi estimado amigo, yo veo que aquí fue muy relevante cómo inclusive el banco se cobraba de los frutos de un salario o de una pensión de una persona, ¿no? Así. Que también dejarlas en el mínimo vital es algo que se considera abusivo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo viste tú ese nacimiento de ese criterio? Es muy interesante porque de ese caso surgieron muchos criterios, ¿no? Unos donde estipulaba, por ejemplo, el caso fue un adulto mayor que tuvo que abrir una cuenta de nómina para recibir su jubilación en cierto banco. Lo hizo antes de pandemia. Todos sabemos que cuando abrimos una cuenta de nómina ante una institución bancaria, luego llegan promociones de invitaciones de que ten una tarjeta de crédito, ten un crédito de auto, una hipoteca, seguros, tal. Bueno, pues el señor aceptó una tarjeta de crédito con el mismo banco. Desgraciadamente por la pandemia no pudo pagar su tarjeta de crédito y cuando él acude a sacar el efectivo de su jubilación, encuentra vacía su cuenta. Entonces, el banco, como lo conocemos comúnmente, se cobró a lo chino. O sea, cobró su pensión y él estuvo inconforme y se fue a tribunales. El primer juez le negó, le dijo, pues es una cláusula que yo veo, Autonomía de la voluntad, ¿no? Exactamente, yo veo bien la cláusula, no le veo ningún problema, está bien redactada. No te doy la razón y le dio la razón al banco. Llega hasta la Suprema Corte y le dice, a ver, espérate, esa cláusula es abusiva. No puedes estipular de que tú mismo te hagas justicia. Si me debe, pues entonces, cobro acá. No, tienes que agotar las instancias legales, conducentes para, si es que te debe, pues hazlo valer. Que era su jubilación. Y era su jubilación. Ese es un pilar muy importante que tocó Gustavo. Eso ayudó también mucho en ese amparo porque analizó la Corte que no se le puede quitar a las personas el mínimo vital para la subsistencia, ¿no? Entonces, también se hicieron otros criterios donde la jubilación se asemeja al salario, ¿no? Y así otros criterios interesantes a raíz de ese caso. Estamos hablando de un contrato de adhesión que firmó el señor. Entonces, ¿qué momentos nos recomendarías para que las personas que puedan estar en estos supuestos lo hicieran, digamos, de forma preventiva, inter y posterior? Okay. ¿Cuál es el servicio que se puede ofrecer? Aquí nosotros le podemos dar la asesoría para redactar un contrato que no vayan a tener algún problema futuro que hagan valer por una cláusula abusiva. Aquí podemos dar esa asesoría. Tener el cuidado y la prevención de construirlo. Que un experto te elabore un contrato, eso es lo mejor para todos. Y eso es importante porque muchas veces se escucha muy bonito. Por ejemplo, si tú prestas un servicio y dices, no sé, o un arrendamiento, supongamos, dando el ejemplo que tú dices, y lo ve el dueño del inmueble que empieza a rentar su inmueble y ve y dice, oye, si no me pago un mes de renta, le voy a cobrar el 100%. Y suena la persona, pues oye, muy atractivo y dice, no, qué padre. Pero creo que esa asesoría es correcta porque por más bonito que se vea en ese momento, pues sí estás generando un abuso al arrendatario en este caso, que te va a generar, pues sea como sea, un acto, además de que va a generar un acto de injusticia, pues un litigio en el cual pues no vas a estar tan blindado, por más que estén de acuerdo las partes, por ese abuso que existe. Entonces, creo que es muy importante eso, que no nada más basta de que se haga un contrato pensando en el beneficio de la persona que va a brindar el servicio o el que ofrece el contrato, sino que sea un contrato equilibrado, que no abuse derechos de las personas, ¿no? Y si ya lo hubieran firmado, ¿hay alguna posibilidad? ¿Qué recomendación darías? Sí, también nosotros podemos darles el servicio de revisar esos contratos. Si ustedes sienten que es abusivo, que le están robando o que son unas
penalidades muy excesivas, nosotros lo podemos revisar y llevar el asunto a que ese contrato sea equilibrado. De Entonces, hecho, aquí hemos tenido un asunto curioso donde defendimos al demandado, firmó un contrato de compraventa de una máquina especial, pero el vendedor muy astutamente le dijo, a ver, en 6 meses me lo vas a pagar, pero en esos 6 meses me vas a pagar rentas. Además de que sí, arrendamiento financiero, sí, pero mal diseñado. mal diseñado. Sí. Entonces nosotros alegamos que era una cláusula abusiva. Una, porque pues, todos sabemos que una compraventa se perfecciona con el objeto y con el precio. Pero Entonces, además con el uso, gozo y disfrute sí, de la ya la cosa. tenía la Aquí máquina. tenía la posesión, pero estaba Ya limitada. era de él. ¿Y cómo voy a pagar una renta de algo que ya es mío? No, Porque ya se perfeccionó la compraventa. impensable, ¿no? Y otra es abusivo. O sea, todavía que vas a obtener ya el precio de esa máquina, vas a obtener rentas, es un lucro. Y esa empresa es una empresa grande. Sí, me recuerda No, a la fábrica esta. Pero no, pero qué bueno, porque pueden ser, digo, Ajá. empresas grandes muchas veces pues se tratan de preocupar por los montos y todo, y los pequeños empresarios minimizan sus asuntos por el monto, pero pues la justicia es para todos y los litigios se pueden hacer para todos. Pero ahora que mencionábamos los contratos leoninos, se sale esa fábula de Esopo, ¿no? Donde dice, moraleja, cuando se tiene la honradez de la vaca, la inocencia de la cabra y la mansedumbre de la oveja, no se debe hacer sociedad con los leones. Ahí está esa empresa que está justamente minimizando a su contraparte, que no es contraparte en ese momento, es el acuerdo de voluntades que se reúnen justo para un fin común, pero era una compraventa de buena fe y no surgió así. Porque lo adecuado si hubiera sido un contrato de leasing back donde la transmisión se diera hasta la cláusula terminal, pero no la tuviera en el concepto de propiedad y luego todavía pagando una renta. Yo creo que es lo excesivo. Y lo que logramos es que la declararan como no puesta y esas rentas entraran a la suerte principal. Y entonces ya se perfeccionaba con haber pagado, extinguido la obligación. Sí, ya nada más faltaba el resto y ya. Pues mucha atención para nuestro público, porque justamente a pesar de tener el contrato, pues las cláusulas pudieran enderezarse ya al momento de demandar este tipo de contrato tan desequilibrado, ¿no? Entre ambas partes. Igual, por ejemplo, tener en cuenta que no obstante, porque luego pasa, ¿no? En muchos negocios que tú vas, que tú firmas un contrato, pues ya de adhesión, contratos que, no supuestamente, contratos que pasan a la revisión de Profeco, que incluso están registrados, porque ves que Profeco tiene, y en la página de internet se puede consultar aquellos contratos de adhesión que ya están aprobados por Profeco, y mucha gente piensa que como ya una institución del Estado mexicano revisó esos contratos, es imposible. Exactamente, es imposible que exista una cláusula abusiva de este tipo. Sí, puede haber un error, o sea, y eso en la práctica lo vemos cuando contratamos el servicio de internet, donde viene una penalidad de que si me cancelas antes o te pongo un plazo forzoso, están ahí en el contrato de adhesión escrito en la Profeco, pero esa es nula, no te pueden someter a un plazo forzoso. Exactamente. Entonces ahí siempre es muy importante, pues que los clientes, chiquito y poco, pues creo que el tener contratos y celebrar contratos con personas de manera que se tenga esa seguridad de que están bien efectuados, que hacen respetar los derechos tanto de la parte como de la contraparte y que no se vulnera ninguna, digamos, a ninguna parte por alguna cláusula abusiva de este caso, pues da más certeza para los negocios, ¿no? Y para la operación. Y creo que también habla bien de las empresas que revisan sus contratos a evitar, porque hoy en día la gente quiere hacer negocios con empresas sólidas, socialmente responsables, digamos, y que no sean empresas pues abusivas, ¿no? Que a lo mejor no quieren ellos, pero sus áreas jurídicas establecen ciertos contratos que los brindan abusando. Exactamente, ¿no? Y aquí podemos dar esa asesoría en la elaboración o en la revisión de contratos. Pero esa es muy buena ventana, ¿no? Porque puede ser que yo ya me haya obligado y no quiere decir que por haberme obligado ya no tenga solución. O sea, se atiende y justamente cambia la forma de la contratación por un fallo emitido por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Eso es lo importante, yo creo, ¿no? Sí, son problemas yo creo que muy cotidianos, ¿no? Y van a estar existiendo y van a existir toda la vida
por esa relación donde no hay una simetría, como bien dice mi querido Rodolfo, sobre todo, ¿cuántos ejemplos no hemos visto en cuestiones de seguros, no? En reclamos ante afianzadoras, donde las cláusulas de los contratos, que también son de adhesión, pues ahí hay cosas que uno no ve cuando firma, ¿no? Que eso también nos lleva a un tema cultural, donde la verdad, ¿cuántos de nosotros O que a lo mejor los leen, los pero alumnos como dijo el maestro, o sea, sabes saben? que el prestador de servicio es uno, y si Exacto. te volteas y ves otro, va a tener otro mismo clausulado, o te lleva a la no contratación de un servicio que hoy día Que necesitas, necesitas, como es el sí, sí. Internet, o sea, o te O- o- adecuas a esto, O lo o no hay firmas o quien lo te lo provea. Que apenas hubo un caso, no voy a decir el nombre de la empresa, pero una empresa que presta servicios de Internet, ¿no? Donde ya cambió sus servicios de Internet y todo el mundo se empezó a quejar, ¿no? Y ellos argumentaban precisamente que estaba en una cláusula, ¿no? En tu contrato de adhesión, ¿no? Pues son cosas que se van a seguir dando, son problemáticos muy cotidianos que se pueden dar con los bancos, con los, con las instituciones de seguros, entre civiles, ¿no? Y a veces hasta menores, ¿no? Sí, Como la pistolería. Pues como tú dices, hay clausulados que por ley, lógicamente, no puede ir un acuerdo de voluntades en contra de lo que dispone la ley. Y eso de muchos años lo hemos visto y creo que ahí había un freno, digamos. Pero aquí hay temas que no están previstos en ley que pueden generar un abuso. Sí. O sea, por eso la cláusula, perdón que lo diga, y que es, digamos, legal, en el sentido de que bueno, necesitan la decisión para que la consideren Sí, sí, cláusula sí. abusiva, pero muchas veces el contribuyente no sabe incluso qué es a lo que quiero llegar. Hay veces que tú cuando firmas un contrato y llegas a un negocio, atendiendo a las características que tienes en ese momento, sin que te force la contraparte, tú solito te ves forzado a aceptar. Hacerlo. Por la necesidad, Sobre todo. por la oportunidad de negocio, por la visión que tienes ahí, y pueden cambiar las circunstancias y esas cuestiones de penalidades o de afectaciones te llegan después, ya sea el incumplimiento o cuando te cuesta mucho trabajo, cuando te estás dando cuenta atrás pues, de la afectación que te está generando y que ya no es una oportunidad como tú habías visto ese negocio, sino a lo mejor que te genera una afectación. Creo que ahí es muy importante, digo, que se acerque contigo. Sí, porque hay una solución. Porque hay una solución. No es como ya lo pacté, ya me quedo, no. O también pueden pensar los clientes, pues me va a salir más caro. Perdón la expresión, el caldo que las albóndigas, en el sentido de, pues ver y que me lo revisen, porque no se va a lograr a lo mejor nada que propiamente quedarme como estoy. Y creo que ahí la respuesta rotunda es no es así. Sí te va a generar una conveniencia, sí te va a generar una aclaración y una asesoría. Entonces es como bien comentan, Pati, una asesoría previa, si quieren, pero en muchos de los casos, creo que en la mayoría de los casos puede ser posterior a la firma. Sí. Y saber cómo vas a actuar para no incumplir, pero hacer valer tu derecho, porque más allá de una cuestión de legalidad, aquí estamos hablando pues de una protección de derechos humanos, Claro, hablando de la convención, ¿no? claro. Así es. Es un tema de convencionalidad. Exactamente. Y para que lo vean, y es que aplica en todas las materias. Sí. En materia laboral también hemos visto cláusulas de ese tipo, mercantiles, civiles, seguros, bancos, todo lo que es. Lo relativo. Bueno, entonces, pues digo, no sé si quieras comentar algo, mi querido Gustavo, de No, yo conclusión, una manera de conclusión por cuestión del tiempo y por nuestro invitado que... No, yo creo que les agradezco mucho este pequeño espacio que tenemos para comentar entre nosotros, con nuestro público, cosas que nos van abordando al día a día en cuestiones jurídicas y sobre todo prácticas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que estar muy atentos a lo que estamos firmando. Yo creo que es un tema que nace también de nuestra propia cultura, ¿no? De saber qué estamos firmando y sobre todo, tú lo mencionaste, Luis, a veces estamos en la necesidad de adherirnos porque si no, o no tenemos internet, o no tenemos teléfono, o no tenemos una cuenta bancaria, ¿no? Y entonces, en esas circunstancias, pues a veces ya mucha gente ni siquiera lee lo que firma, ¿no? O sea, ya lo firma porque sabe qué es lo que necesita y se acaba, ¿no? Un banco nunca va a negociar contigo. Como lo vimos en la jurisprudencia que mencionamos hace un ratito, pues una de las condiciones de la cláusula auxiliar es que no puedes negociar, ¿no? O sea, no puedes negociar en ese sentido y hay que estar muy atentos. Cualquier controversia, cualquier situación que pueda llegar a tener una de las personas que nos hacen el gran favor de vernos, de escucharnos, si tienen alguna duda, por favor, acérquense a nosotros, con mi querido amigo Rodolfo Wong, que les va a explicar muy bien
los pasos que pueden ser, que se pueden dar, ¿no? Para asesorarnos al respecto, mi querido amigo. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Claro, no sé, mi querida Pati. Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí salimos un poquito a veces de la temática que siempre venimos abordando, que son temas eminentemente tributarios, pero el andamiaje que nos hace construir todo el pensamiento jurídico es el derecho civil. Y en el Sí, derecho así civil es. nacen estas relaciones y son las que, como sujetos gobernados y entre pares, estamos permanentemente realizando ciertas actividades y ver que hay un experto aquí que nos puede apoyar, que nos puede sacar adelante, aún a pesar de que hayamos suscrito un convenio. Eso es una joya, es algo muy importante. Muchas gracias por Gracias. regalarnos la plática, por hacerla tan amena, tan sencilla y tan acercada a las personas. Eso es lo que buscamos también. Muchas gracias. Gracias, mi querido Rodo. Y pues no sé, algo que quieras comentar. Pues primero, gracias por la invitación otra vez. Y de manera de conclusión, pues sí, como lo comentaba en un inicio, siempre estamos haciendo contratos. Desde entrar a un estacionamiento ya hay un contrato. O sea, la tintorería, todo es un contrato en esta vida. Pero nosotros podemos hacer la acción preventiva y si no, pues buscar la solución para que tú te sientas a gusto con ese contrato. Hacer justicia en esa voluntad. Exactamente. ¿No? hacer Que justicia de darle voluntad. esa paridad, ¿no? En lo que estamos obligándonos, ¿no? Perfecto. No, pues muchísimas gracias, mi querido Rodolfo, un gusto. Y bueno, Igualmente. pues a todos los que nos ven, nos escuchan, mil gracias por su atención. Y pues como ustedes saben, aquí Heinrich López Consultores, pues la idea es ser su socio estratégico en los negocios. Muchas gracias.